Porque la Audiencia Nacional acordó investigar los pagos en metálico del Partido Socialista a Ábalos y a Koldo García. Pedro Onrubia firmó el martes pasado en Diario Red una pieza que intenta poner orden entre bulos, verdades y algunas dudas también. Plantea Onrubia allí que la intervención de Sánchez en el Senado, en la sesión de control concretamente, fue efectiva mediáticamente para darle un balón de oxígeno al PSOE, pero que no terminó de responder todas las preguntas que el informe de la UCO finalmente trajo a la superficie. Afortunadamente tenemos por conexión a Pedro Onrubia. Bienvenido, Pedro, ¿qué tal? Gracias por estar en el tablero. Gracias por invitarme. Por favor, la primera pregunta que te quería hacer, que sobre tu pieza subrayás esto: Sánchez fue hábil en el relato, pero un tanto evasivo respecto a los hechos, y sobre todo ineficaz en responder las preguntas que el informe de la UCO trajo. Entonces lo que te quería preguntar es si crees que esta estrategia de comunicación del PSOE puede sostenerse, si avanza la causa judicial que la Audiencia Nacional anunció ayer, o si efectivamente el PSOE va a tener que cambiar de estrategia. Bueno, yo creo que lo primero que había que entender que en esa comparecencia, más allá del típico espectáculo televisivo que siempre todo el mundo pretende ver, ¿no? En la confrontación entre el presidente del gobierno y la oposición reaccionaria de derecha y de extrema derecha, pues había encima de la mesa la posibilidad de que se respondieran algunas dudas sobre, digamos, los manejos de la financiación, o más en concreto, los manejos de los pagos en metálico que se habían realizado desde el PSOE a cargos y dirigentes de su partido, como Ábalos, Cerdá, también a Koldo, etcétera, y que estaban abiertas después del informe de la OCO y que era conveniente para el PSOE que se pudieran aclarar. Yo creo que en esa comparecencia pues no solamente no se lograron aclarar, sino que todo lo que había pasado a lo largo de la semana con la remisión por parte del PSOE de nueva información al Supremo, la declaración ante el juez del gerente del Partido Socialista y de una trabajadora del Partido Socialista, de la Secretaría de Organización, que aparece recurrentemente en las conversaciones entre Koldo, Ábalos, etcétera, dejaban abierta y no tuvieron la capacidad de responder, ¿no? Yo creo que cuando uno leía aquel informe de la UCO, pues podía percibir perfectamente, a diferencia de lo que estaba intentando decir el PSOE, que es que no había ningún tipo de duda, que lo que decía el informe precisamente era que estaba todo claro en torno a la financiación del PSOE y la forma de realizar los pagos de sus cuentas, etcétera. Pues lo que te dejaba claro ese informe es que, contrastando la información que por un lado había remitido el PSOE al Supremo y por otro lado manejaban los investigadores por lo que habían obtenido de las conversaciones a nivel de WhatsApp, etcétera, entre Ábalos, Koldo y su entorno, pues había una serie de desfases y de contradicciones que se tenían que solucionar para descartar que detrás de eso pudiera haber algún tipo de delito, ¿no? En concreto eran dos. Por un lado, que en las conversaciones que tenían Koldo, Ábalos y su entorno, etcétera, se hablaba de una serie de pagos y pagos cuantiosos, que en algunos casos pues se habla de cantidades de 4.000 euros, 8.000 euros, etcétera, que cuando los investigadores iban a mirarlo, digamos, en la información que previamente había remitido el PSOE al Supremo, pues no se hacía ningún tipo de referencia a esos pagos, directamente no existía en esa información que había remitido el PSOE. Y por otro lado, el famoso sobre aquel que dio pie a tanta chance y tanto a burla, pero que realmente era una prueba documental que venía de las conversaciones que tenían estas personas en sus entornos privados de WhatsApp, etcétera, donde había una foto sobre esos sobres y en uno de los sobres de forma concreta pues se ponía la cantidad de 820 y pico euros que supuestamente iban dentro de ese sobre, pero cuando los investigadores fueron a mirar lo que quedaba registrado sobre ese pago concreto en las cuentas que había remitido el PSOE al Supremo, pues vieron que se reconocía 300 euros, por tanto había un desfase de 500 euros. Y esas eran dos cuestiones, la de los pagos que se hablaban en las conversaciones, pero luego no había ninguna referencia a ellos en lo que había remitido el PSOE, y por otro lado de este desfase de 500 euros en ese hecho concreto del pago que iba en ese sobre, que se tenía que resolver, pues para descartar que ahí hubiera nada detrás que pudiera ser sospechoso, que pudiera dar lugar a que hubiera alguna posibilidad de que se estuviera cometiendo algún tipo de delito. Para ello el juez lo que hace es citar al gerente del Partido Socialista y a esta trabajadora que aparece en esas conversaciones, para tratar de que con sus testimonios pudieran clarificar la cuestión. Y por otro lado también lo que hace el PSOE es adelantarse y justo en esa misma semana donde va a comparecer Sánchez y donde va a testificar a estas personas ante el Supremo, pues remite una nueva información donde
es un cambio brutal respecto de lo que habían dicho antes, porque en primer lugar los pagos que sí reconoce que se hace al entorno de la Secretaría de Organización, anteriormente solo se reconocían pagos a Koldo, Ábalos y Cerdán de un total de 60.000 euros entre todos ellos, y en esta nueva información ya están reconociendo pagos de 117.000 euros solo a la Secretaría de Organización, es decir, 57.000 euros más, pero además estos 57.000 euros no son capaces de explicarlo de forma nominal, es decir, dicen que son pagos no que se han realizado a fulano o a mengano, sino que se han realizado a la Secretaría de Organización en genérico, de forma genérica, y es la forma que tienen de explicar, digamos, los desfases que se habían encontrado entre las conversaciones y las cuentas previas. Pero claro, eso cualquiera que esté en un partido sabe que no tiene ningún sentido. Si yo paso una factura a mi partido por un taxi, por una cena, por una reunión, por un viaje, me van a exigir siempre que justifique quién es la persona que está detrás o sobre el cual recae ese gasto y ese pago. Y no que yo diga pues que se está haciendo de forma genérica a una secretaría del partido, cuando el partido luego va a tener que justificar de forma concreta esos gastos. Pero es que por otro lado, además, reconocen que desde el año 2017 hasta el año 2024 se han sacado nada menos que 1 millón de euros, no llega, pues 940.000 euros, desde, digamos, las cuentas legales del partido para llenar la caja desde la cual después se hacían esos pagos en efectivo, en metálico, en cuestión de devolución de gastos. Y ahí también hay otra cosa extraña, por decirlo de alguna manera, y es que una semana antes, en esa misma comisión del Senado, había declarado la actual gerente del Partido Socialista y había dicho que en la actualidad, que en los últimos años, ese tipo de pagos eran pues prácticamente muy, muy extraños, que ya casi todo se hacía a nivel de transferencia y que eso era un método pues que si se había utilizado en otros momentos ahora ya prácticamente no se estaba utilizando. Y sin embargo, las propias cuentas que remite el PSOE al Supremo en esta segunda ocasión, lo que dice es que son precisamente los 2 últimos años que se recogen esas cuentas, año 2023 y año 2024, curiosamente año 2023, año electoral, donde mayores cantidades de dinero se han sacado de las cuentas del banco para trasladarlo a esa caja, en concreto 400.000 euros de esos 940.000 entre los 2 años, con lo cual ahí es evidente que hay una serie de dudas, hay una serie de cuestiones que no están resueltas y que tienen que ver con la propia, digamos, con los propios errores que ha cometido el Partido Socialista a la hora o bien de manejar las cuentas, que eso ya se verá, o bien a la hora, como mínimo, de remitir la información que el Supremo le estaba requiriendo. Y todo esto es lo que ha dado pie a que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras analizar todos esos datos, toda esa información, llegara a la conclusión de que las dudas sobre la posibilidad de que ahí hubiera algún tipo de delito no estaban resueltas, y por lo tanto lo que ha hecho ha sido remitir la información a la Audiencia Nacional, que es donde se lleva la parte del caso que digamos que tiene que ver con las personas que no están aforadas, como es el caso de Ábalos, que sí que se lo queda él en el Supremo, para que lo siga analizando y para que descarte que efectivamente ahí se está produciendo algún tipo de delito. ¿Cómo es el rumbo judicial y político del caso? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que yo por lo menos lo he visto así desde un primer momento, desde que leí el informe de la UCO por primera vez. Y es que yo creo que aquí hay una clara intencionalidad política entre por un lado la UCO y por otro lado pues los jueces que están llevando el caso, tanto el del Supremo como ahora el de la Audiencia Nacional, para que esto acabe en una imputación del Partido Socialista y que les permita hacer una investigación en profundidad de las cuentas y las finanzas del PSOE. Yo creo que el camino final de este recorrido, no sé cuál será su deriva final, digamos, a nivel de consecuencias penales, etcétera, pero sí que tengo claro o creo que va a implicar una imputación del Partido Socialista que les va a permitir a la justicia entrar a hacer una investigación prospectiva de las finanzas del Partido Socialista, pues con la excusa de que estas dudas no están resueltas y, bueno, pues para al final pues poder analizar en detalle todas las finanzas del Partido Socialista desde que Sánchez es secretario general, es decir, desde el año 2017, que no me parece casual también que los datos que haya remitido el PSOE se enfoquen precisamente en esos años, 2017-2024, y creo que va a ser muy difícil que el PSOE pueda evitar que se le impute como partido,
por otro lado, como ya se hizo en su momento, por ejemplo, con Podemos, con el caso Fake Neurona, donde se imputó a Podemos, se le tuvo imputado durante 2 años y donde se hizo precisamente todo esto, hacer una investigación prospectiva de las cuentas del partido, de todas las cuestiones que tenían que ver con la finanza del partido, pero en aquel caso Podemos pues tenía muy claro que no había hecho nada, que era completamente inocente, que todo era legal y simplemente se limitó a proporcionar la información que se le iba requiriendo y al final pues el caso se archivó porque no había absolutamente nada. ¿Esto quiere decir que estemos ante un caso de lawfare como el que sí es evidente que fue el caso Neurona? Pues en mi opinión no. ¿Y por qué no? Pues porque a pesar de que efectivamente creo que hay una intencionalidad política, pues creo que en este caso es el propio PSOE el que le ha abierto la puerta tanto a los investigadores de la UCO como a los jueces para permitirle trazar ese camino que le lleve hasta su propia imputación y esa investigación posterior en profundidad sobre sus finanzas, porque es el propio PSOE el que a la hora de remitir la información que le había requerido el Supremo sobre los pagos en efectivo, etcétera, pues da una información que es insuficiente y que, por otro lado, cuando se contrasta con la información que manejaba la UCO y que el PSOE no podía saber en detalle cuál era, porque no tenía acceso a esa información, porque son conversaciones privadas, etcétera, etcétera, pues al contrastarse con otra información que el PSOE desconocía, pues se descubre que hay una serie de diferencias, de desfases y de contradicciones, que es lo que abre la puerta a que todo esto se desarrolle. Por tanto, creo que estamos ante un caso muy particular que merece la pena señalar, donde creo que hay una evidente intencionalidad política, pero por otro lado, a diferencia de la gran mayoría de casos de lawfare que sí que están encima de la mesa, tanto los que han afectado a Podemos como los que ahora están afectando al entorno del Partido Socialista, el del fiscal general del Estado, el de Begoña Gómez, etcétera, etcétera, aquí sí que hay un fundamento que es el propio el PSOE con el manejo de sus cuentas, con el manejo de la información sobre ellas que ha aportado a requerimiento del Supremo, que le ha abierto las puertas para que esto se pueda trazar. ¿Eso quiere decir que han cometido algún delito? Pues no hay. En el informe de la UCO no se señala de forma específica, de manera concreta, que se haya cometido, pero sí que se abre la puerta a la posibilidad de que existe. Y el hecho de que existe esa posibilidad es lo que le permite a los jueces pues que sigan por el camino que están llevando hasta el momento y que posiblemente pues acabe con la imputación del PSOE. Y ya rápidamente, para terminar, sí que es verdad que a mí también me resulta extraño y sospechoso esta forma de proceder de la propia UCO y de los propios jueces, cuando habitualmente son mucho más burdos, por así decirlo, fuerzan mucho más las circunstancias, de donde no hay, sacan cosas para estirar los procesos, etcétera. En el caso del fiscal general, por ejemplo, vemos que hay periodistas que están diciendo que ellos tenían la información del email que se supone que filtró el fiscal antes de que el fiscal lo filtrara, supuestamente, etcétera, y sin embargo, a pesar de eso, el juez dice, no te creo, vamos a seguir adelante con el procedimiento y todo, y sin embargo aquí ha sido todo lo contrario, han sido absolutamente minuciosos. La UCO, de hecho, el informe, cuando uno lee, es prácticamente en un lenguaje infantil, con dibujitos, donde te van dando pasito a pasito cada explicación de cada detalle, de cada cosa, para que el juez no tuviera otro remedio que hacer lo que ha hecho, etcétera. Y yo cuando veo, y esto ya es más una instrucción de lo que uno aprende más en la calle que en los libros, cuando veo algo tan detallado, tan minucioso, pues me lleva incluso a pensar que probablemente pueden estar manejando ya algún tipo de información que todavía no han podido hacer público debido a la fuente de la que hayan recibido o lo que sea, pero que probablemente ya se pueda saber que ahí hay algo más de lo que se ha reconocido hasta ahora, y están teniendo mucho cuidado para no tener ningún fallo en la investigación que pueda tirar por la borda el proceso investigativo, que lleve primero a imputar al PSOE y después hacer un análisis en profundidad de las cuentas, donde a lo mejor se revela algo más de lo que conocemos hasta ahora. Rubio, le pondremos un ojo a ver cómo avanzan las implicaciones judiciales. Un abrazo, gracias por estar en el tablero.